hace más de 150 años, Karl Marx sentenció que la religión es el opio de los pueblos. Claro, lo decía en un contexto determinado y él pensaba que seguramente con el advenimiento del socialismo y del comunismo la religión desaparecería. Sin embargo, si miramos las sociedades actuales y especialmente en América Latina, veremos que la mayoría de la población todavía pertenece a algún grupo religioso, a alguna religión o a alguna comunidad de fe. Y esto se puede ver también en América Latina con los cambios que ha habido y los debates que ha habido en la iglesia mayoritaria, la Iglesia Católica. Difícilmente se podría decir que la teología de la liberación, aquella que apoyó los movimientos populares y que aún los apoya, es parte de aquello que definía Marx como el opio de los pueblos. Pero la gran dificultad que existe en el mundo periodístico para definir cómo actúan las religiones tiene que ver con la ignorancia. El problema al momento de informar sobre lo que sucede en los diferentes grupos religiosos es que se parte de preconceptos. En realidad, si se mira la mayoría de los medios de comunicación en América Latina, se verá que hay dos tendencias. Una, aquellos medios vinculados a una iglesia, especialmente la Iglesia Católica, como muchos diarios lo han sido durante décadas, y por el otro lado, la presencia de un pensamiento liberal progresista en los medios de comunicación que rechaza por lo general todo aquello vinculado a la religión, a los grupos religiosos y que los ve básicamente como conservadores y retardatarios. A fines de marzo se realizó en el estado de Utah, en los Estados Unidos, el primer foro de periodismo religión. Un intento de agrupar a periodistas en América Latina que trabajen sobre los diferentes temas religiosos y comunidades de fe sin prejuicios, para tratar de enseñar, educar y mostrar que no necesariamente se tiene que tener una visión apologética a la religión, pero tampoco una visión que la denigre permanentemente. Los movimientos religiosos o las comunidades de fe son innumerables, diferentes. En algunos casos apoyan movimientos progresistas, en otros apoyan movimientos conservadores. Porque la política es parte de la religión y los movimientos religiosos son parte de la política. Bien se ha visto durante la campaña electoral la disputa por el voto cristiano, evangelista, que hubo en Brasil con Jair Bolsonaro por un lado y Lula por el otro. Esto se ve también en América Central con grupos religiosos que apoyan directamente a presidentes y el dilema que se presenta cada vez que hay que informar sobre lo que sucede con las diferentes comunidades. El caso de Colombia también es interesante, porque las diferentes comunidades de fe, prácticamente todas, han participado del proceso de paz para lograr que el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional se sienten a una mesa, dialoguen y construir un futuro de paz en Colombia. Esto estaría muy alejado de aquello que planteó Marx del opio de los pueblos. Claro que cuando hay debates sobre la ampliación de derechos, hay sectores muy fuertes dentro de los diferentes grupos religiosos que se oponen a la ampliación de derechos. Hace décadas se oponían al divorcio. Hoy prácticamente ningún grupo religioso está en contra del divorcio, pero una de sus peleas principales tiene que ver en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero los grupos religiosos también evolucionan, no son compartimentos estancos que se mantienen a lo largo del tiempo, como fue durante siglos. Los últimos 200 años han mostrado que los diferentes grupos religiosos pueden adaptarse a nuevas modalidades e incluso aceptar elementos a los que se negaban o rechazaban durante siglos, como puede ser el divorcio o el matrimonio homosexual. Todavía el tema de la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto es una piedra en el camino para la mayoría de los grupos. Sin embargo, los debates que se están dando fuera y dentro de los grupos religiosos marcan que hay cambios importantes y que más que tolerancia se puede pensar en apertura. Lo que tan difícil es al momento de informar, mostrar que no son sectas cerradas, ancladas en lo que había hace 2000 o 5000 años según la religión o la comunidad de fe que se tome, sino que también pueden evolucionar con el resto de la sociedad.